Hoy vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con la parte de la quinta clase. Vamos a continuar con la parte de la normatividad y definición de cada una de esas partes. ¿Se acuerda que les indiqué que necesitaba que para la clase de hoy me tuvieran lista la hojita que les pedí ayer, una hoja de blog, donde ustedes hubieran anotado respectivamente el código que estuvimos trabajando ayer, por eso les compartí la información en el grupo, y que al mismo tiempo me tuvieran también ahí en esa hoja colocado lo que tiene que ver con la parte del lugar de origen. Voy a desactivar mi video para que ustedes puedan tener mayor fluidez allá, ¿ok? Les decía entonces que hoy continuamos con lo que veníamos explicando ayer, donde nosotros ayer trabajamos, vamos a recordar un poquito esa parte que nosotros estuvimos trabajando ayer, ante todo para los compañeros que no pudieron estar ayer. Ayer nosotros estuvimos trabajando, iniciamos con esta parte de las partes de la carta, valga la redundancia, donde hablábamos de la normatividad de la misma, donde yo les explicaba a ustedes aquí en este momento por donde yo estoy pasando el cursor, donde aparece la R, la H, 0120, ¿se acuerdan que les indicaba que ese es el código de la carta? Que ese código no es necesario colocarlo, no es obligación, por decirlo de alguna manera, no es que no sea necesario, no es obligación colocarlo de acuerdo a la normatividad y conté que ese código, el uso de él va a depender de si la empresa para la cual ustedes estén trabajando usa o no usa ese sistema de codificación. ¿Se acuerdan que les decía que ese código maneja un componente alfabético, maneja un componente numérico? Y algunas empresas lo trabajan solo numérico, otras empresas lo trabajan alfanumérico, como es en el caso del ejemplo este que yo les coloqué aquí. ¿Se acuerdan que les explicaba? Que el componente alfabético, por lo general, lo que hace es identificar las dependencias a las cuales pertenece ese documento, dónde se originó ese documento, en qué departamento, en qué sesión o en qué dependencia. Asimismo, dentro de ese esquema, entonces hay un componente numérico que es donde se coloca, puede ser el número cronológico ascendente de documentos que se han hecho o se han elaborado durante el año, y por lo general el último dígito corresponde a un número de control interno o al año en el que se produjo ese esquema, ¿ok? También les decía ayer, entonces hablábamos sobre el lugar de origen y les decía las pautas que debe cumplir ese lugar de origen, que siempre arranca por la ciudad o el municipio, siempre. Cuando ya yo he colocado la ciudad y el municipio, debo colocar una coma y seguido de este voy a colocar el departamento, que tanto la ciudad como el municipio deben ir en mayúscula inicial, tal cual como se muestra en el ejemplo que les estoy mostrando ahí. También les indicaba en el día de ayer que después del departamento, sin colocar ningún signo de puntuación, viene entonces el día. Y el día corresponde a la fecha en la cual estamos y se coloca en número siempre. 27, 28, primero, 2, independientemente, de acuerdo a la circunstancia, y posteriormente vamos a colocar la preposición de para dar paso a colocar el mes, que el mes nunca lo vamos a colocar en números, siempre debemos colocarlo en letras, y ese mes no debe ir con mayúscula inicial, debe ir en minúscula, puesto que no es un nombre propio. Y cerramos colocando el año en el que se hizo el documento. Por lo tanto, supongamos que lo fuéramos a hacer hoy y que el documento lo fuéramos a hacer en Santa Marta, entonces quedaría Santa Marta, coma, Magdalena, 28 de julio 2020. Ahí quedamos nosotros ayer. Seguimos entonces en este proceso de lo que tiene que ver con las partes que manejan los documentos administrativos, en este caso la carta. Profe, ¿por qué cuando usted nos dice
documentos administrativos automáticamente hace tanto énfasis en la carta, porque es que, acuérdense que yo les explicaba en la clase de la semana pasada, que las circulares, las constancias, los certificados también son documentos administrativos, pero manejan un esquema totalmente diferente. Hay elementos que tienen las constancias, las certificaciones que no lo manejan las cartas, ¿ok? Entonces, seguimos dentro de este proceso. Cuando nosotros terminamos de colocar, así como ustedes ven aquí en este esquema que yo les estoy mostrando, cuando ya nosotros terminamos de colocar lo que tiene que ver con la parte del código, entonces, y la parte del lugar de origen, entonces viene lo que se le denomina el bloque de datos de destinatario. Ese bloque de datos de destinatario lleva un orden específico y en ese datos de destinatario es lo que determina hacia dónde va a ir destinado ese documento. Profe, ¿y qué espacio yo debo dejar entre Ciénaga o el lugar de origen, sea cual sea la ciudad, y los datos de destinatario? Acá. Si el documento es de una extensión grande, es decir, un documento extenso que tiene mucho contenido en el cuerpo, nosotros trabajamos dos líneas. Si el documento es un documento que tiene muy poca extensión, nosotros vamos a trabajar esa cantidad de espacio, es decir, entre esta línea a la cual yo le estoy pasando el cursor y el bloque de datos, vamos a dejar el espacio que sea necesario para que el documento se vea bien distribuido. Acuérdense lo que yo les explicaba a ustedes ayer, que el número de espacios de interlineado entre una sección y otra sección va a depender de la cantidad de información que yo le haya puesto a la carta o al documento. Que entre más información tenga, menos espacio tengo. Eso no quiere decir que yo tenga que colocar uno debajo del otro, porque entonces cuando es así, yo me puedo permitir que el mismo documento tenga dos o el número de hojas que se necesite. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en los datos de destinatario, nosotros nos vamos a encontrar con tres situaciones. Yo ahora les voy a explicar la situación general que se le denomina. Nosotros nos vamos a encontrar con destinatarios solo naturales, es decir, que no pertenecen a ninguna empresa. Nos vamos a encontrar con destinatarios naturales, pero que pertenecen a una empresa. Ahorita yo se los muestro en ejemplos para que ustedes sepan exactamente de qué les estoy hablando. Y nos vamos a encontrar con destinatarios jurídicos. Entonces, primero vamos a mirar todos los elementos que tiene que tener este campo y después vamos a mirar cuáles voy yo agregando u omitiendo de acuerdo sea el caso, si es natural, si es un natural perteneciente a una empresa o si es un jurídico, ¿ok? Listo, pues. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, lo primero que lleva ese bloque es lo que se le denomina la denominación o el título de la persona. Es decir, ¿cómo me voy yo a referir a esa persona? ¿Cuál va a ser esa palabra de referencia que yo voy a utilizar para referirme a esa persona? Una vez ya yo he hecho esa parte, debo tener en cuenta que se utiliza esta frase haciéndolo con mayúscula inicial. Las más usadas son señor, señora, doctor, doctora, son las más usadas. No quiere decir que sean las únicas, porque algunas veces se arranca con el cargo que tenga la persona. Por ejemplo, ante todo cuando son entidades oficiales, alcalde, se puede arrancar dentro de ese esquema, ¿ok? Señorita también se puede utilizar dentro de este esquema. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Que el señor, señora, doctor, doctora, lo voy a utilizar cuando son personas naturales. Profe, ¿qué es una persona natural? Persona natural somos todos.
Todos los que estamos en este momento aquí en esta sala somos personas naturales. Son las personas a las cuales uno hace referencia de forma directa a través de su nombre y su número de cédula. Eso es una persona natural. Una persona jurídica, Asesorías del Norte, que ya se trata de una empresa. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un documento y se vayan a dirigir a una empresa, por ejemplo, supongamos que Leonardo está trabajando en una institución educativa, supongamos que eres el secretario o el asistente administrativo del Instituto Virginia Gómez y él va a mandar una carta a la Secretaría de Educación. Él va a colocar, señores, Secretaría Municipal de Educación, Ciénaga Magdalena. ¿Por qué? Porque él en ese momento se está dirigiendo a una persona jurídica. Y ese señores, una vez más, al igual que el señor, señora, doctor, doctora, debe comenzar siempre por mayúscula inicial. Seguido de ello, entonces viene el nombre del destinatario, es decir, a quién se le va a enviar ese documento. ¿Qué elementos o qué esquema lleva ese dato de destinatario? Lo primero, se le debe colocar en mayúscula fija. Todo se coloca en mayúscula sostenida y en esta área, en ninguno de los campos yo voy a utilizar negrilla. Debo estar muy pendiente de esa parte, ¿oyeron? Que la parte de la negrilla no se utiliza en este esquema. Se trabaja con mayúscula sostenida y debemos tener en cuenta, miren que yo les explicaba ahorita que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Ahorita yo les muestro los ejemplos con persona natural y persona jurídica. Así también nos vamos a encontrar con la parte del cargo. El cargo, lo vamos a trabajar también con mayúscula inicial dentro de este esquema, ¿ok? Asimismo, vamos a colocar el nombre de la empresa. Y el nombre de la empresa, al igual que los otros campos que les he indicado, también comienza con mayúscula inicial. El nombre de la empresa debo colocarlo completo. Ahora, hay empresas a las cuales se puede utilizar lo que se denomina el acrónimo. Vuelvo al ejemplo que les indicaba ahora, porque Leonardo trabaja en el colegio, en el Instituto Virginia Gómez, y resulta que en ese Instituto Virginia Gómez, Leonardo tiene que enviarle una carta a el bienestar familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Leonardo puede colocar ICBF porque ese acrónimo se permite. O si Leonardo va a enviarle una carta a las personas del SENA, que es el Servicio de Aprendizaje Nacional, él puede colocar, señores, SENA. O puede colocar en la parte de abajo, supongamos que sea el coordinador del Departamento de Agricultura, él puede colocar entonces, supongamos, denominación, el doctor, el nombre, Jacinto, supongamos, y aquí en el caso del nombre de la empresa, él colocaría SENA. Profe, ¿por qué en ese caso sí se puede utilizar el acrónimo? Porque son acrónimos conocidos. Pero si ustedes se van a referir a otra empresa, supongamos, mismo ejemplo. Bueno, no sé de eso, sí no sé, porque yo tampoco le pregunto. Fran, tienes el micrófono abierto. Disculpe, profe. Tranquilo. Dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando, supongamos que él fuera a enviarle una carta a la Corporación Educativa Asesorial del Norte, que es ACENorte, ahí sí tendría que colocar nombre de la empresa, Corporación Educativa Asesorial del Norte. ¿Por qué? Porque no son acrónimos universales que se le denominan. Entonces, dentro de esa misma área, cuando nosotros estamos trabajando, entramos a la parte de la dirección. Ahí en la dirección, nosotros vamos entonces a trabajar lo que tiene que ver con todos los datos. Aquí, en esta parte, no se pueden utilizar abreviaturas. Hay que estar muy pendiente de esa parte. ¿Oyeron, chicos? Que toda esta área de acá, ustedes la tienen que trabajar sin abreviatura. En esta parte, ustedes no se pueden permitir utilizar ni calle,
que calle cuando uno la va a abreviar coloca CLL, o la abreviatura de carrera, que por lo general es CRR, que es CRA, o colocar piso, en vez de colocar el piso, coloca PIS, o Libardo, tienes el micrófono abierto, colocas PIS. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan claro en esta parte? Que todos los esquemas que ustedes van a trabajar en esta área, ustedes siempre deben trabajarlo colocando completa la información que aquí va depositada, ¿ok? En lo que tiene que ver con la parte de la dirección. Yo ahora les voy a mostrar ya un ejemplo, varios ejemplos realizados. Y ahora viene lo que tiene que ver con la parte del lugar de destino. El lugar del destino siempre se debe colocar, óiganlo bien, sin importar si la carta va para la misma localidad. Profe, ¿cómo así? Supongamos, vamos ahora a otro ejemplo. Supongamos que Andrea trabaja en una institución educativa. Vamos a suponer que trabaja en el San Juan del Córdoba. Andrea es la asistente administrativa del rector del San Juan del Córdoba. Y Andrea necesita enviar una carta a el Infotep para que el personal del Infotep vaya y le haga una inducción a los estudiantes de grado 11. En el lugar de origen, Andrea va a colocar Ciénaga, Magdalena, 28 de julio de 2020. Listo, lugar de origen. Cuando Andrea vaya a colocar aquí, en el lugar de destino, es decir, para dónde va el documento, a pesar de que va a enviarlo a una institución que se encuentra dentro de Ciénaga, Andrea ahí, en ese esquema, debe volver a colocar Ciénaga, Magdalena. Profesora, pero ¿y eso no es redundar dentro del documento? De acuerdo a la normatividad de Incontec, se debe establecer de forma específica tanto el lugar donde se originó el documento como el lugar hacia donde va el destino de documento, ¿ok? Entonces, vamos a mirar unos ejemplos para que ustedes vean con los tres esquemas que yo les indiqué. ¿Se acuerdan cuáles son los tres esquemas, no? Una persona natural asignada a una empresa y una persona jurídica. Miremos entonces aquí. Ya tenemos parte superior, vamos a preguntar aquí, Jainer, ¿cómo se le llama a la parte que en este momento yo estoy señalando donde está el RH-01-20 en una carta? ¿Cómo se llama esa parte? Ese no es el membrete. No. A ver, ¿quién me ayuda, Jainer? Código, señor. Código. Muy bien, ese es el código. Listo. Sigo acá. Andrea, ¿cómo se llama el área donde está el nombre, el municipio, el departamento, la fecha, mes y año? Lugar de origen. Correcto, muy bien. Ahora nos adentramos en el que estamos trabajando en este momento, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama lo que estamos trabajando ahora? Datos del destinatario. Datos del destinatario, sí, más o menos por ahí en la risa yo te escuché. Listo, pues, es eso, datos de destinatario, ¿ok? Listo, entonces, miren el ejemplo que les estoy proyectando en este momento. Esos datos de destinatario que yo les estoy proyectando en este momento es la situación donde hay una persona natural asignada a una empresa. Si ven, comenzamos, doctor, que es el título de referencia, la persona natural, que es el señor Julio Melo Castro. Ese señor, si se dan cuenta, como él es el destinatario directo, va a estar en mayúscula sostenida. Él tiene un cargo al interior de esa empresa y él es el gerente de esa empresa. Después viene el nombre de la empresa, que es Distriplas, y después viene una dirección, calle 84, número 2568. Profesora, yo no veo ahí el símbolo del número. ¿Se acuerdan que les dije? No podemos utilizar ni abreviaturas ni simbología. El único símbolo que se nos permite en esta área son los guiones. Es lo único que se nos permite. Profe, ¿y entonces cómo hacemos para saber cuál es el número?
porque hay una secuencia universal que es con la que se manejan las nomenclaturas en todo el mundo, donde funciona de esta manera. Por eso siempre se arranca colocando si es calle o es carrera. Si yo estuviera colocando aquí carrera 84, número 2568, se supone que entonces queda en la carrera 84 con calle 25. En este caso tengo calle 84 y la carrera es 25. El número que le sigue, ese es el indicativo sin necesidad de colocar que este es el número del edificio o de la oficina o de la organización, ¿ok? Aquí no se debe colocar. Si miran, no tengo ninguna clase de abreviatura en este esquema. Y culmino colocando con la ciudad de origen. Si ven, coloco el nombre de la ciudad, Barranquilla, una coma, seguido del departamento Atlántico. Miren, solamente el nombre del destinatario es el que va en mayúscula. El resto de los campos van en mi mayúscula inicial. Y si se dan cuenta, no tengo negrilla en este espacio tampoco, ¿ok? Entonces, esto es cuando es una persona natural asignada a una empresa. Se maneja con los campos completos. Cuando yo le voy a dirigir una carta a una persona que trabaja en la empresa Salud Total y necesito dirigírsela a la señora Carmela, que es la jefe de personal de Salud Total o la jefe de archivo de Salud Total. La señora Carmela es una persona natural, Salud Total es una persona jurídica. Cuando tenemos ese esquema de una persona natural asignada a una persona jurídica o que trabaja en una empresa, yo voy a utilizar todos los campos de datos de destinatario, ¿ok? Asimismo, el caso número 2 que ustedes se pueden encontrar es una persona natural que no trabaja en ninguna empresa. Resulta que Preciosa trabaja en Drummond y Preciosa necesita enviarle una carta a Stephanie, que se encuentra viviendo en Medellín, para que se presente en Drummond a hacer unas capacitaciones. Entonces, en el caso de la carta que estoy mencionando, de Preciosa hacia Stephanie, como Stephanie en ese momento no está asignada a una empresa, entonces va a aparecer doctora Stephanie Orozco, la dirección de la doctora Stephanie, y Medellín, Antioquia. En este caso, seguimos con el mismo ejemplo. Tenemos al mismo señor Julio, pero ya él no trabaja con una empresa. Entonces, mire que omitimos cargo y omitimos nombre de la empresa de este esquema. Solamente queda título de referencia, nombre del señor Julio, que se sigue manteniendo en mayúscula, y la dirección y el lugar de origen o el lugar destino del documento, ¿ok? Caso número 3. En el caso número 3 son personas jurídicas. Si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan que en el ejemplo 1 que les coloqué ahorita, Distriplaza aparecía con mayúscula inicial? Pero como yo ahora le voy a enviar la carta a la empresa y no sé qué empleado se encarga de ese procedimiento, entonces yo me dirijo a la empresa. Eso es como no tengo conocimiento, que llegue al despacho, que deba llegar una vez el documento esté allá. Y miren que entonces en este caso yo no utilizo el doctor ni el señor, sino que utilizo el señores, porque me voy a dirigir a la empresa. Y miren que Distriplaza, entonces, que estaba antes debajo del cargo del señor Melo, ahora pasa a ser el destinatario directo y va en mayúscula sostenida. Siempre los destinatarios van a ir en mayúscula sostenida, siempre. Miren que igual debe ir una dirección e igual debe colocarse el lugar destino, ciudad y departamento. Acuérdense que les estoy haciendo muy enfática en esa parte, ¿no? Nunca deben omitir el departamento, porque se pueden encontrar con que hay un Santa Rosa, Bolívar y Santa Rosa, sur de Bolívar. O con que se encuentre que hay un
ciénaga y un ciénaga de oro. Entonces hay que estar muy pendiente siempre de colocar el departamento al cual se está haciendo el envío del documento, ¿ok? Seguimos entonces aquí. Asimismo, también cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, también nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dentro de este esquema que nosotros venimos trabajando, aparte de que ya tenemos en este momento el código, el lugar de origen, los datos de destinatario, entonces viene la parte de lo que tiene que ver con el asunto del documento. ¿Cómo se trabaja esta parte del asunto del documento? Esta parte del asunto del documento es la que va a determinar el objetivo, es decir, ¿para qué va a servir ese documento? ¿Cuál va a ser su función? ¿Qué es el tema que se va a tratar en ese documento? Si se va a hacer una solicitud de información, si se va a hacer un reclamo, si se va a hacer una invitación, si se va a hacer un agradecimiento, unas felicitaciones, eso debe determinarse en el asunto. Profe, ¿cómo es el esquema entonces a la hora de escribirlo? Entonces, aquí, vamos a estar muy pendientes de esta parte. Cuando el asunto hace parte de una carta como tal, se escribe con mayúscula inicial. Pero cuando se trata de memorándum o se trata de circulares, se escribe en mayúscula sostenida. Eso nosotros lo vamos a ir trabajando cuando estemos en los memorándum, cuando estemos en las circulares y ustedes se van a dar cuenta que ahí lo vamos a colocar en mayúscula sostenida. Yo voy a estar presta siempre a estarles recordando. Asimismo, cuando ya yo termino de escribir la palabra asunto, voy a colocar 2 puntos. Siempre escribo el asunto, ahora yo les muestro un ejemplo y voy a colocar los 2 puntos. Esto no lleva negrilla, ninguno de estos campos. Miren que cada uno de los elementos les estoy recalcando, no lleva ni negrilla ni cursiva. Y no se le debe colocar un punto al finalizar la línea. Se deja sin punto aparte. Sencillamente culmino el esquema y procedo entonces a la línea de saludo. Pero cuando tiene que ver con el asunto, hay una serie de recomendaciones que nosotros debemos seguir, que yo se las voy a explicar a continuación. Lo primero, el asunto nunca puede tener más de 4 palabras, pero no puede tener menos de 2 palabras. Profe, ¿cómo así? Ahora yo les voy a mostrar varios ejemplos. Supongamos que yo voy a hacer solicitud información. Entonces, puedo colocar solicitud de información, yo puedo colocar solicitud historia clínica. Miren que ahí no me estoy saliendo del esquema. Estoy utilizando 3 palabras. ¿Qué tampoco puedo utilizar? No puedo utilizar artículos, ningún tipo de artículo yo lo puedo utilizar en el asunto. Tengo que hacer lo que se le denomina lenguaje telegráfico, se le llama a este esquema cuando estamos trabajando aquí. ¿Qué es eso, profe, del lenguaje telegráfico? No puedo utilizar artículos, no puedo utilizar conjunciones. Por ejemplo, yo no puedo decir solicitud de una historia clínica, sino solicitud historia clínica. No puedo utilizar preposiciones. Este material que yo tengo acá, de las conjunciones, los artículos y las preposiciones, al igual que como hice con el material de las 2 últimas clases, yo se los voy a enviar apenas culmine la clase al grupo para que ustedes lo tengan presente, para que en la medida en la que vayamos trabajándolo, ustedes vayan aprendiéndose todos estos ítems, porque es necesario que estos tips ustedes los tengan muy claros. Asimismo, dentro de esta escala, miremos entonces aquí. Tenemos, mire, cómo es un asunto escrito de forma correcta, donde está, en este caso, la viñeta. Dice, asunto, escribimos la palabra, mayúscula inicial, 2 puntos, y seguimos, invitación, seminario. Miren, utilizamos 2 palabras, incluso podríamos hacer invitación, seminario, puerta futura, así se llama el seminario. Entonces, ¿cuándo es incorrecto, profesora? El segundo, si se dan cuenta que tiene un artículo colocado.
tiene invitación al seminario, al colocar, perdón, una preposición. Al colocar yo ese al seminario, ya estoy dañando la estructura que me pide a mí el ICONTED para hacer la elaboración de lo que tiene que ver con la línea del asunto. Miramos entonces aquí en el tercer esquema. Manuel, donde dice asunto convocatoria a una reunión, ¿es correcto o incorrecto? Es incorrecto, ¿Por qué es incorrecto, Manuel? porque se está usando preposiciones. Correcto. ¿Cuál sería entonces la forma correcta? Convocatoria, reunión. Perfecto. Eso es lo que se denomina esquema telegráfico. Ahora, miren que en el tercer ejemplo está último aviso pago. En el otro, último aviso para pago. El primero es el correcto, el siguiente es el incorrecto. Miramos entonces acá dentro del último esquema que tenemos aquí. Natalie, mira el ejemplo que tengo en la parte de abajo, donde dice asunto, actualización, informe médico. Hay otro que dice asunto, actualización de informe médico y hay otro que dice asunto, actualización, informe médico. ¿Cuál es el correcto, Natalie? Si estamos trabajando en una carta. Dime, Natalie. Señor, la primera. La actualización, informe médico. Mira que te estoy diciendo que es para una carta. Es la última. ¿Por qué es la última? ¿Quién dijo por ahí es la última? Angélica. Angélica, ¿por qué es la última? Asunto, solo mayúscula la inicial. Eso. Natalie, asunto sostenido en mayúscula sostenida es cuando es una circular o cuando es un memorándum, ¿vale? Muy bien, Angie. Hay que estar muy pendiente de esa parte, ¿vale? Quedamos entonces en esta parte donde nosotros estábamos trabajando. Le preguntaba a su compañera, a Natalie y Angélica, que estábamos en esta interacción. Les decía, ¿por qué la primera no es la correcta? Porque la primera, por eso le dije, si vamos a elaborar una carta, siempre debemos tener en cuenta que cuando estemos trabajando, va a depender el tipo de documento con el cual yo esté trabajando. Si estoy trabajando con una carta, si estoy trabajando con una circular, si estoy trabajando con un memorándum, los esquemas cambian de acuerdo al área donde yo esté trabajando, de acuerdo al documento administrativo que yo esté trabajando, el esquema varía. Y cosas como esta, donde el asunto lo debo colocar en mayúsculas sostenidas, son determinantes en un tipo de documento administrativo u otro tipo de documento administrativo. Listo, pues, seguimos entonces aquí. Miramos entonces en el ejemplo este que yo tengo acá. Aquí nosotros tenemos en este momento, llevamos asunto, invitación, seminario. ¿Será que está escrito de forma correcta ese asunto, Fran? ¿Está escrito de forma correcta ese asunto si es una carta? Sí, profe, claro. Muy bien, listo. Cumple las reglas. Tiene más de 2 palabras, tiene 2 palabras en este caso. No tiene conjunciones ni uniones, es lenguaje telegráfico y la palabra asunto comenzó con mayúscula inicial, tiene los 2 puntos y no tiene punto final a la hora de terminar la palabra seminario. Listo, pues. En este caso tenemos el ejemplo de una persona natural asignada a una empresa. Es el caso que estamos trabajando en este ejemplo, ¿ok? Asimismo también, miren cómo viene entonces el siguiente esquema. Viene lo que se le denomina la línea de saludo. Esa línea de saludo debemos utilizar un lenguaje formal y la línea de saludo va a depender de qué tanta confianza o qué tanta cercanía se tenga con el destinatario. De pronto es un cliente muy frecuente, muy apreciado al interior de la empresa y eso hace que se le pueda
trabajar de forma diferente a ese cliente, hace que se le pueda decir apreciado, estimado, ¿ve? De pronto sea un cliente que es fundador de la empresa con la cual se puede trabajar un lenguaje muy cercano. Pero si nosotros no tenemos cercanía con ese cliente, hay líneas de saludos universales que ahorita yo se las voy a mostrar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que esa línea de saludo, aquí donde yo estoy pasando el cursor, va siempre después de escribir el asunto. Ahora yo les muestro un ejemplo. Y debe cerrarse siempre. Debe cerrarse con 2 puntos cuando estamos trabajando cartas. Miren que les estoy haciendo mucho énfasis en eso. Porque en las circulares y en los memorándum, la línea de saludo se trabaja al interior del documento. Ahorita yo les muestro unos ejemplos. Entonces, dentro de ese mismo esquema, miramos, cuando no existe ningún tipo de cercanía con el cliente, es un cliente que sí hace parte de nuestra empresa, pero es un cliente serio, es un cliente que casi nunca establece mucha conversación con nosotros, o es un cliente al cual apenas nos vamos a dirigir por primera vez, siempre vamos a utilizar la línea de cordial saludo. Siempre. Esa es lo que se le denomina la línea de saludo universal. Cuando ya yo termino de colocar la línea de saludo, coloco los 2 puntos y doy un espacio y paso a la siguiente línea de escritura para comenzar el cuerpo del documento. Ahorita yo les muestro un ejemplo completo. Cuando hay mediano, miren lo que les estoy indicando, ya conocemos al cliente, de pronto no es nuestro cliente, pero no es la primera vez que nos vamos a dirigir a él, podemos utilizar la línea de cordial saludo, señor, y colocamos el apellido. Hay que estar muy pendiente de esta parte. Cuando se tratan de varones, para dirigirse a ellos siempre hay que hacerlo por el apellido. Cordial saludo, señor Vizcaíno. Pero cuando se trata de damas, se dirige uno a ellas a través del nombre. Cordial saludo, señora Andrea. Profesora, ¿por qué? Suena como un poco machista, profe. Así se trabaja en la escala de lo que tiene que ver con las normas en el proceso de redacción. También se puede hacer dirigiéndose a través del cargo que esa persona ostenta, ante todo cuando son entidades oficiales. Yo lo puedo hacer, señora ministra, coma, cuando yo utilizo este esquema doble que se le llama, debo estar pendiente de separarlo por una coma. Entonces, señora ministra, coma, cordial saludo, o señor alcalde, coma, cordial saludo, señor gobernador, coma, cordial saludo. Profe, y en el caso yo puedo colocar señor gerente, señor ingeniero, no. Se utiliza para personalidades de carácter oficial. Ministros, alcaldes, gobernadores, concejales, senadores, representantes de cámara, todo lo que sea de carácter oficial, uno lo puede trabajar con este esquema que les estoy mostrando ahí. Cuando existe cercanía con el cliente, entonces yo me puedo permitir utilizar el apreciado cuando ya es un cliente muy antiguo de la empresa con el cual se establece una muy buena relación comercial. Entonces, apreciado señor fulano de tal. Respetada ingeniera, ahí utilizo Andrea. Si yo fuera a colocar respetada ingeniera, ¿qué debo utilizar? ¿El nombre o el apellido de la ingeniera? El nombre. El nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué se coloca el nombre? Porque cuando es una dama, nos dirigimos a través de su nombre, y cuando si fuera respetado ingeniero, ¿qué colocaría entonces? El apellido. El apellido, muy bien, perfecto. Profe, Dime, Fran. profe, una pregunta, o sea, aquí no se abrevia tampoco, ¿cierto? De pronto, No. apreciado, SR, señor. No, nada. señor. Aquí no se puede utilizar ningún tipo de abreviatura. Todo lo que tiene que ver con documentación administrativa, las abreviaturas se anulan
porque resulta que las abreviaturas se pueden prestar para malas interpretaciones del acto administrativo. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, si tú colocas carrera, algunas personas las escriben con K-R-A, otra persona las escribe con C-R-A y otra persona la escribe con C-R-R. Entonces, como las personas tienen algunos inconvenientes con el manejo de las abreviaturas, lo que se optó en los documentos administrativos fue anular el uso de las abreviaturas. ¿Cuándo se puede utilizar una abreviatura? Cuando es lenguaje técnico y es en el cuerpo del documento explicando a qué se hace referencia. Por ejemplo, si yo fuera a colocar hacer referencia de grados Celsius, si yo estuviera diciendo la maquinaria fue dejada en un lugar expuesto donde se maneja una temperatura de 50 grados Celsius, ahí no tengo que colocar la palabra Celsius completa, sino que coloco la C acompañada del símbolo grado. Ahí sí puedo hacer uso de esa abreviatura porque es abreviatura universal. ¿Oíste, Fran? Pero de resto no se puede colocar ningún tipo de abreviatura en el documento administrativo. Asimismo, también cuando nosotros estamos trabajando, en el caso de los memorándum y las circulares, que más adelante yo se los voy a estar explicando cuando las estemos elaborando, vamos a incluir el saludo, va a ir al inicio del documento. Y a diferencia de la carta que culmina con 2 puntos y se procede al cuerpo del documento, en los memorándums y en las circulares se coloca una coma y se inicia de inmediato. Y los saludos son mucho más largos. Vienen de esta manera. Miren que arranca en el caso de los memorándums. Con agrado los saludo, coma, e informo que usted ha ganado el concurso que al interior de la empresa se organizó, por ejemplo. Tengo el gusto de saludarla, coma, y procede uno con el contenido de la carta y así sucesivamente. Todo esto que yo les estoy mostrando acá en estos ejemplos hacen parte de ¿qué? Del inicio de un memorándum. Es necesario aclararles una cosa. Los memorándums no solamente se utilizan para hacer llamados de atención. Los memorándums también se utilizan para informarle a una persona, a un empleado, que hay personas que tienen el esquema de que el memorándum única y exclusivamente se utiliza para hacer llamados de atención. Y un memorándum no es sinónimo de llamado de atención. Puede ser también para hacer un recorderis o para pasar una información a un empleado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando el memorándum es sancionatorio, entonces no lleva línea de saludo. Profesora, ¿por qué el memorándum sancionatorio no lleva línea de saludo? Porque imagínense lo engorroso que sería que yo llegara, supongamos que traemos a Pepito, nuestro compañero imaginario de la sala, que siempre nos acompaña, y Pepito trabaja con nosotros, y resulta que Pepito llegó a la empresa en estado de embriaguez. A Pepito le van a pasar un memorándum donde le van a decir, mire, señor Pepito, se le informa que por presentarse a las instalaciones de la empresa en estado de alicoramiento e embriaguez, usted ha sido suspendido por 3 días y el tiempo que dure dicha suspensión, sus honorarios, el pago de sus honorarios queda suspendido. Imagínense lo incómodo que sería que comenzáramos diciéndole al señor Pepito, con agrado lo saludo, informo que usted ha sido suspendido. O sea, sería incoherente comenzar un memorándum sancionatorio con una frase de saludo. Por eso cuando son sancionatorios se obvia. En el caso de las circulares, siempre se utilizan estos 3 esquemas. Cuando estemos trabajando con las circulares, yo les vuelvo a proyectar estos esquemas para que ustedes lo inicien. Con nuestro cordial saludo, les solicitamos, les comunicamos, confirmamos. Profe, ¿y por qué todo en plural? Porque las circulares siempre se remiten a un grupo de personas. Nunca una circular va dirigida a una sola persona. Siempre va dirigida a 2 o más personas, porque se dirige a un departamento o se dirige a la empresa completa. Por eso siempre la forma
de iniciar todo lo que tiene que ver con la parte del saludo, todo lo que tiene que ver con la parte de lenguaje, se trabaja de forma plural en el caso de las circulares. En este mismo orden de ideas, en este mismo esquema, miramos entonces el ejemplo. Miren cómo quedaría. Venimos trabajando con el mismo documento. Tenemos al señor Julio Melo, que es el gerente de Distriplas, que vi que su empresa queda en la calle 84 con 25 en Barranquilla. Le vamos a hacer una invitación a un seminario y arrancamos con un cordial saludo, 2 puntos. Es el saludo universal, persona natural asignada a una empresa, ¿ok? Asimismo, entonces viene la parte del cuerpo del documento. Esta parte del cuerpo del documento, ¿de qué manera se trabaja, profesora? ¿Cómo hacemos nosotros para trabajarla? Lo primero, el lenguaje tiene que ser claro, que eso nosotros lo vamos a estar trabajando en la clase de mañana cuando estemos trabajando el esquema de redacción. Que se entienda cuál es el objetivo. ¿Se acuerdan que les dije? No, el asunto me dice a mí cuál es el objetivo de ese documento. Es decir, cuando yo vaya a hacer esta carta, en el interior del cuerpo debe decir que yo al señor Melo lo estoy invitando a un seminario. Eso debe decirlo. Debe ser un lenguaje sencillo. ¿Cómo así, profe? Tratar de utilizar lo menos posible el lenguaje técnico, a menos que sea necesario. Profe, usted siempre nos habla de lenguaje técnico. Lenguaje técnico hace referencia a ese lenguaje especializado. Supongamos que nosotros en este momento estuviéramos en un seminario donde estuviéramos hablando de sistemas operativos. Y yo comenzara a decirles a ustedes, voy a hacer uso del lenguaje técnico. Jóvenes, cuando nosotros vamos a hacer la partición de un disco duro, debemos tener en cuenta el lenguaje en el cual está haciendo la partición de la información. Los clústeres que se forman, ustedes van a decir, bueno, ¿y la profesora de qué nos está hablando? Para yo decirle a ustedes clúster, ya ustedes tienen que saber previamente a qué estoy haciendo referencia. Para yo decirle a ustedes partición de disco duro, ya previamente ustedes deben saber de qué es ese tema. Entonces, cuando yo voy a utilizar en una carta lenguaje técnico, yo tengo que asegurarme que la persona a la cual yo me voy a dirigir sabe de qué estoy hablando yo. Si lo estuviera plasmando en un documento, mismo ejemplo que les estoy dando, clúster, partición de disco, a la persona a la cual yo le voy a remitir ese documento debe saber exactamente qué es un clúster y qué es partición de un disco duro, ¿ok? Asimismo, la parte del lenguaje cortés, que eso lo vamos a estar trabajando mañana en redacción, y la parte directa. ¿A qué hace la parte directa, profesora? A no usar verborrea. Eso lo que yo le denomino lenguaje cantinflesco. Sí, pero no, tal vez, ¿cuándo? No, es sí, es no, o cuándo. O de pronto se dé, pero no vamos a utilizar 4, 5, 6 palabras para referirnos a un mismo esquema. Es decir, hay que tratar de hacer el menor uso posible de la sinonimia, que nosotros no estemos dando vueltas alrededor de una idea en vez de decirla de forma concreta. Eso no quiere decir que yo tenga que hacer la carta en 13 líneas. Especifico también esa parte, ¿no? Para que no vaya a generar confusiones. Miramos entonces aquí el ejemplo que yo tengo. Aquí vamos a hacerlo con Stephanie. Me vas a hacer el favor y te voy a dar unos minuticos. Vas a leer el documento que yo estoy proyectando para ti misma. Y una vez lo hayas leído, tú me vas a decir si ese documento que yo estoy proyectando ahí cumple el objetivo. ¿Te acuerdas cuál es el objetivo de la carta que estamos trabajando? Invitación de, no, sí. Ajá. ¿Invitación qué? Una invitación a un seminario. Listo, invitación seminario. Bueno, hágame el favor, lee ese documento que se está proyectando allá en su dispositivo y me va a decir si cumple o no cumple el objetivo ese cuerpo de ese documento. Sí, profe. Ok, ¿cumple o no cumple el objetivo? Sí, cumple el objetivo, profe.
¿Por qué lo cumple? O sea, porque la idea de la carta es, pues, ahí, como dice el asunto, es una invitación a seminario. Y en la carta ahí dice que la están invitando. Correcto. Sí, no te rías, eso es. Es que eso es lo que yo quiero. Suena tonto, pero eso es que es lo que yo quiero que ustedes detecten. Cuando yo voy a Profe. hacer, ¿quién me está hablando? Frank. Ajá, Fran, Profe, dime, mijito. Pero, bueno, sí, pues, al inicio, pues sí creería que cumple, pero en el segundo párrafo creo que debe ser un poco más específico con el lugar, Ujú, porque ahí queda como que al aire ujú, en el que se va a realizar, porque, o sea, en nuestro auditorio de eventos, o sea, ujú, puede tener la empresa un auditorio, pero que no pueda estar dentro de la empresa, sino que pueda estar fuera de ella. Entonces, le faltó más especificación en el segundo párrafo, profe. Ok. Es probable, ¿Quién me está hablando ahora? Muy bien, Fran. ¿Ahora quién me está hablando? Angélica. Ajá, Angélica, dime. De acuerdo con Fran, por otra empresa donde está el auditorio. Ujú, muy bien. No se está especificando y de pronto el señor Melo se nos vaya para otro lado, porque no sabemos. ¿Qué más? El resto del esquema, ¿será que el señor Melo sabe exactamente qué se va a tratar en ese seminario? ¿Esa información sí está clara? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Ya sabemos dónde, pero no tenemos dirección. Le quedó faltando la dirección a ese documento. Pero el tema que se va a tratar sí quedará claro. Pues sí, Profe, señor. ahí está. ¿Quién me respondió? Me dio y me dijo, pues sí, señor. Libardo. Ajá, Libardo. Si tú fueras Sí, el invitado, Libardo, ¿te queda claro qué se va a tratar ahí? sí, señor, porque ahí dicen los siguientes temas: la huella ecológica de la industria, producción sostenible, la economía y el ambiente. Correcto. Listo, entonces, miremos qué características sí cumple el documento y qué características no cumple. El objetivo lo está cumpliendo, sí lo está cumpliendo. Muy bien por Angélica, por Fran, y me imagino que los demás también lo detectaron. ¿Se acuerdan cuando les dije, tiene que ser claro, conciso? Al señor lo están invitando, le están diciendo el objetivo, le están diciendo el día, pero ¿y para dónde agarra ese señor? Él no sabe dónde está ese auditorio. ¿Y qué tal, como dice el mismo Fran, que la empresa tenga varios auditorios? Esa es la importancia de que yo tenga claridad a la hora de enviar este tipo de información. Dentro de ese mismo esquema, estoy siendo claro con los temas que se van a tratar, pero no estoy siendo claro con respecto a dónde se va a llevar a cabo ese evento que ahí se está mostrando. ¿Ok? Listo, pues seguimos entonces acá, dentro de lo que les estoy mostrando. Asimismo, dentro de los documentos, yo me voy a encontrar lo que tiene que ver con la parte de la línea de despedida. Lo que tiene que ver con la parte de la línea de despedidas se va a manejar de esta manera. La línea de despedida se trabaja inmediatamente después del contenido o del cuerpo del documento. Inmediatamente después, ya yo he colocado el contenido del documento, viene la línea de despedida y se trabaja en dos esquemas. ¿Cuáles son esos dos esquemas, profesora? Se trabaja la línea de despedida breve, que ahora yo les muestro el ejemplo, que culmina con una coma, y la línea de despedida larga que culmina con un punto. ¿Ok? Entonces, siguiendo en ese mismo esquema, miremos acá en el ejemplo que yo les traje. Despedidas cortas son el atentamente, que es al igual que el cordial saludo, el atentamente es el universal, está el cordialmente y el respetuosamente. Aquí, con el uso del cordialmente, hay que estar muy pendientes cuando ustedes lo usen. ¿Por qué, profesora? Porque yo no puedo decir cordial saludo y utilizar el cordialmente también para despedirme. El cordialmente lo puedo utilizar siempre y cuando en la línea de saludo no haya utilizado el cordialmente, ¿ok? Para no tener como si me estuviera despidiendo doblemente o saludando doblemente. Asimismo, tenemos también las líneas de despedida larga.
Miren que en las cortas cierro con una coma. ¿Sí ven? Aquí en el esquema que les estoy mostrando. Y en las largas, miren que cierro con un punto. Agradecemos su gentil colaboración. En este caso nos despedimos muy atentamente. Esperamos contar con su grata presencia. Nos despedimos, coma, no sin antes decirle que para nosotros es un gusto servirle. A eso hace referencia a los esquemas de despedidas largas cuando estamos hablando dentro de esta área, ¿ok? Y culminamos entonces esta parte de las cartas porque nos faltan una parte que se llaman líneas especiales, que serían las que trabajaríamos mañana, con los datos del remitente. Esos datos del remitente tienen, al igual que los datos del destinatario, unos esquemas que ustedes deben seguir. Profesora, ¿cuáles son? Primero, el nombre siempre va a ir en mayúscula sostenida. Segundo, en la parte superior, ahora yo les muestro un ejemplo, de ese nombre siempre va a estar la línea de firma. Todos los documentos administrativos tienen que firmarse. Eso sí, deben estar ustedes muy pendientes. Un documento sin firma no tiene valor administrativo. Los que están en este grupo, que son la mayoría que ya vieron gestión de documentos, saben que si al documento le falta la firma de la persona que se está haciendo responsable del mismo, ese documento no puede ser radicado. Eso debieron verlo ustedes en gestión de documentos. Entonces, deben estar muy pendientes de esa parte de la línea de firma para que aparezca la identificación del mismo. No se pueden utilizar negrillas y la ubicación del remitente va a depender del tipo de estilo que esté utilizando. Miren, si es bloque extremo, lo voy a colocar aquí en la partecita donde dice bloque extremo, y si es bloque y semibloque, lo voy a colocar desde la mitad de la hoja hacia el extremo derecho de la hoja. Eso va a depender del estilo de presentación de la información que yo esté haciendo en ese momento. Dentro de ese mismo esquema, miramos entonces unos ejemplos. Acá, miremos. Vamos a trabajar estilo bloque. En este caso, miremos aquí la línea de firma. Tenemos al señor José Domínguez, mayúscula sostenida. Tenemos su línea de firma y tenemos el cargo que esa persona ocupa al interior de la empresa. Profesora, ¿y si es una persona natural la que está enviando el documento, igual se coloca cargo? No, no se coloca cargo, va sin el cargo. Si el documento es un documento que requiere un trámite oficial, hay que colocar el número de cédula. Eso yo se los indicaré cuando lo vayamos a hacer. Yo le digo, chicos, mire, a esto hay que ponerle el número de cédula por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer acá para concluir lo que tiene que ver con nuestra sesión de hoy? En conclusión, las partes esenciales de una carta son lugar de origen, datos del destinatario, el asunto, la línea de saludo, el cuerpo del documento, la línea de despedida y los datos del remitente. Ese es el esquema de lo que tiene que ver con las partes obligatorias que tiene que tener un documento. El código, que es el que está en la parte superior, es opcional, no es obligatorio. Va a depender de la empresa con la cual ustedes estén trabajando en ese momento, dentro de ese esquema. Listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Voy a dejar de compartirles para explicarles lo que vamos a hacer, ¿ok? Aquí me están escribiendo varios compañeros que se les fue la luz. Que no sería extraño que también se fueran estos otros sectores. Acá. Yo ahora voy a publicar en el grupo la información que trabajamos hoy. Y en la última diapositiva que se les va a mostrar ahí, en esa información que yo les voy a mostrar, ahí les va a aparecer un ejercicio que ustedes deben hacer. El ejercicio en qué va a consistir, ustedes en esa hojita donde ayer colocaron el código, el lugar de origen, van a transcribir la información que yo les voy a proyectar y van a corregir
la falta de información que ese documento tiene. Ustedes van a inventar una dirección para ese esquema. Ojo, van a estar muy pendientes de que el papel va membreteado y de que ahí hay una información. Entonces van a estar muy pendientes de esa parte, que el papel que yo les voy a proyectar es un papel que está membreteado. Y después de hacer la transcripción de esa carta, entonces ustedes me van a hacer el favor y van a mirar una serie de ítems que yo les pido. Después de esa misma carta que yo les voy a proyectar ahí, en esa información que les voy a mostrar en el grupo, en una de las diapositivas yo les pido que hagan una serie de cosas. Me van a crear un asunto correcto o incorrecto, me van a especificar cómo se hace un lugar de origen de una carta, todo eso me lo van a colocar ahí, ¿ok? Profe, usted no nos ha publicado el código para nosotros poder proyectarle la información, enviarle la información. Apenas culmine aquí, de inmediato les envío el código para que ustedes puedan inscribirse al portal de Classroom y ahí me publiquen la información, ¿ok? Listo, mis hijos, entonces, no siendo más por el día de hoy, yo me despido de ustedes. Dime, Fran. Profe, disculpe, es que se me fue el fluido eléctrico y no pude escuchar la última parte. Que ¿me puede hacer el favor de repetirla? Ok, ahora en el grupo, Fran, yo escribo un mensaje para todos porque no fuiste el único al que se le fue la luz. A Angélica también se le fue la luz. Tengo por acá a Carmen Ruiz, que también me escribió, profesora, se me fue la luz. El personal de Río Frío tampoco entró hoy. Si ustedes se dan cuenta, hoy no pasamos de 13 estudiantes en la sala. Entonces, en el grupo, Fran, voy a colocar todas las indicaciones, porque en esta última parte lo que estaba era dando las indicaciones de cómo hacer el ejercicio que van a hacer en casita, ¿oíste? Ok, profe, gracias. Listo, vale. Pues. Bueno, mis hijos, yo me despido entonces. Ha sido un placer trabajar con ustedes hoy. Ya saben, si tienen alguna duda, por favor, no les dé pena, me pueden escribir por el interno del WhatsApp y yo con muchísimo gusto estoy ahí para solventarles sus dudas. Que estén muy bien, mis hijos. Hasta mañana. Que mi Diosito me los bendiga. Cuídense mucho.